aparte se tenga que hacer algún trabajo o algo por el tema de investigación de accidentes, en la tema de gestión de incidentes y accidentes. Esto debido a que, bueno, creo que les van a dar otro certificado más, ¿no? De específico de este tema. Y vamos a hacer bastante hincapié, por lo menos 2 clases vamos a tomarnos para llevar este tema de investigación de incidentes. Entonces me solicitaron que podamos hacer una actividad extra para que sea como también una parte evaluativa de este certificado, ¿no? Así que a lo que teníamos ya programado, tenemos que aumentar un trabajo más. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Este tema ya o sea, es decisivo, ¿no? O sea, no hay cómo dar la vuelta o decir si están de acuerdo o no, porque son las reglas que nos están dando desde la institución. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos planificado, nosotros tenemos la evaluación el día 11 de junio a las 8 de la noche y teníamos un trabajo grupal también hasta ese 11. Con los mismos grupos que vayamos a hacer, vamos a entregar un trabajo más que les voy a mandar de lo que es investigación de todo lo que es la gestión de accidentes e incidentes de trabajo. Y ese trabajo lo me estoy anotando acá, lo mandamos hasta qué fecha, hasta el fin de semana está bien, ¿no? 11 hasta el domingo 15. Sí, creo que está bien. Ya, entonces, hasta el 15 de junio del 2025, horas 23:59, vamos a tener para subir ese trabajo más. Entonces, para el módulo, para todo lo que es nuestro curso, ahora estaríamos con 2 trabajos y una evaluación final, ¿no? La evaluación, bueno, no hay problema, mejor incluso que sea el miércoles, porque así con lo que avancemos hasta el martes, entonces ya van a tener todo fresquitos, van a poder dar la evaluación y daríamos un segundo trabajo. Y como les digo, también va a ser grupal y lo vamos a hacer en los mismos grupos que van a hacer el trabajo uno. Eh, hoy de repente ha aparecido una emergencia familiar, bueno, con eso uno no puede programar nada, ¿no? De repente ocurren algunas situaciones, así que mañana sí, ya tengo todo listo, lo que no he podido ha sido subir esta situación, mañana ya la voy a subir, entonces estaríamos quedando en eso. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que habíamos planificado, las fechas de las clases, las horas, creo que está todo claro, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Sí, Luis, Pedro, José, Gonzalo, Sí, está Sí, claro. Ingeniero. sí, Inge, está claro. buenísimo. Pedro, Olivia, Sí, aló, aló, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, se escucha. Sí. Buenísimo, entonces tenemos 100% de aceptación, eso es bueno. Ya, ahora, entonces nos ponemos en materia, nos ponemos nuestro chipcito de seguridad y de aprender y arrancamos nuestra clase del día de hoy. Me van a avisar, por favor, si se ve la pantalla. Sí, se ve, se ve. Sí, se ve, ingeniero. Buenísimo. Listo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta del punto anterior del 5 o ya podemos arrancar con el punto 6? Aló, aló, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Y se ve la pantalla? Sí, se ve. Inge se ve. Lo raro es que yo no veo pues, completa.
¿Alguna duda, alguna consulta les queda de la parte 5 o está todo claro? No, no hay duda por mi parte, ingeniero. Ya. Déjenme reiniciar esto, no sé qué ha pasado. Ya no me está dejando compartir. Ahorita, por favor, 10 segundos más para que abra esto de acá. Y con esto ya estamos. Tengo algún problema con el Teams hace tiempo, no sé por qué. Y es una plataforma que me gusta mucho más que las demás, pero algo está mal instalado que se me corta. Ahora sí, ¿se ve, no es cierto? Sí, Sí, ingeniero. se ve. Perfecto. Ahora sí, arrancamos. El punto número 6, actividades de alto riesgo. Esto ya estaba considerado en el anterior programa, en el PSCT. Sin embargo, los lineamientos no estaban tan claros de qué debíamos presentar en este punto, más allá de los permisos de trabajo que nos decía de los 3 últimos meses. Entonces, ahora tiene una mejor estructura, tiene además definidas las cosas que debemos presentar para este punto. Nuevamente mi recomendación, siempre hacerlo en función a la evaluación inicial que hemos tenido que realizar para poder desarrollar el programa de gestión. ¿Qué nos dice específicamente el punto 6, actividades de alto riesgo? Nos indica que el desarrollo de actividades de alto riesgo identificadas en la empresa deben cumplir con una norma técnica vigente aprobada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. O en ausencia de esta, debemos verificar otra norma de referencia aplicable. Se sigue viendo, se ha vuelto a cortar, ¿no? ¿O se ve? Sí, sí, O se sea, cortó. Está se la pantalla negra. Mm, ya vamos una vez más. Ahora sí. Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Bueno, en ausencia de esta, dice que tenemos que tener otra norma de referencia aplicable a la realidad nacional, pero debemos citar la normativa utilizada y debemos presentar además lo siguiente para este punto. Primero, inciso A, procedimientos de las actividades de alto riesgo aprobados por el empleador, representante legal o la persona que esté a cargo o ejerza labores de control o vigilancia del trabajo. Entonces, nosotros vamos a evaluar, vamos a revisar y vamos a tener que, en función a nuestra evaluación inicial, establecer qué tareas de alto riesgo se realizan dentro de nuestra organización. Aquí hay algo que es bien importante que también tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros contratamos a una empresa contratista, no importa que nuestro trabajo, nuestra institución, nuestra industria, nuestra actividad laboral sea grande o sea pequeña, normalmente se necesita tener el servicio de alguna empresa contratista, ya sea para pintura, ya sea para el tema de eléctrico, o incluso para un tema de construcción, de obras civiles, obras mecánicas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar, ya en el punto 1 habíamos visto el tema de mantenimiento preventivo y correctivo, entonces deberíamos tener establecido más o menos qué tareas se puede tener que vaya a desarrollar un contratista. ¿Esto por qué? Porque en otro lugar, en la misma norma,
también nos indica que nosotros, como responsables y dueños de una actividad, de una institución laboral, somos responsables directos de todo el personal que ingresa a trabajar con nosotros. Ya, si yo tengo una oficina donde, no sé, tengo 3 escritorios para desarrollar una actividad pequeña, un bufete de abogados, digamos, el representante legal, el jefe, o como lo llamen dentro de ellos, es responsable de la organización y de la seguridad de cada uno de ellos, además de los visitantes, de los clientes o del caso de una empresa contratista cuando así requiera y vengan a hacer alguna tarea. Entonces, en ese enfoque nosotros tenemos que ver también, como les digo, qué otras tareas podrían realizar dentro de nuestras instituciones. Ahora, obviamente, hablando, por ejemplo, si es una oficina, seguramente no tenemos espacios confinados en esos ambientes, ¿no? Pero es probable que podamos tener un trabajo de altura, tal vez en el cambio de iluminación, alguna reparación en los techos o en la parte eléctrica. Entonces, en función a eso, también tenemos que ver qué actividades van a aplicar al contexto de la organización que nosotros estamos desarrollando el programa de gestión. En el segundo punto, nos dice y nos indica que debemos presentar un formato de los permisos de trabajo generados por la empresa. En este punto, todavía no nos está pidiendo la antigüedad de los permisos, perdón, ni tampoco nos está diciendo que si tenemos algún indicador, alguna situación. Solamente dice que presentemos el formato de los permisos de trabajo. Entonces, para eso, cada actividad de alto riesgo tiene que tener un permiso de trabajo. Además, nos dice que tenemos que tener los respaldos de capacitación específica de las actividades de alto riesgo de quienes ejecutan y quienes autorizan los permisos de trabajo. Entonces, tenemos que pensar que si el mismo personal nuestro de la empresa es quien hace las tareas, nosotros tenemos que tener la capacitación de cada una de las tareas de alto riesgo y obviamente de todo lo que significa la gestión de los permisos de trabajo. Entonces, seguramente habrá una capacitación tal vez general para los trabajadores en el tema de permisos y qué sé yo, más todo aquel personal que esté considerado emisor de un permiso de trabajo. Y seguramente, de acuerdo a las actividades y a por especialidades, tendrá que llamarse a los equipos o a los encargados de las diferentes tareas. En caso de que tengamos una empresa contratista, lo que nosotros deberíamos hacer es solicitar que nos entreguen todos esos documentos el momento de ingresar. ¿A qué me refiero con documentos? Yo debería tener una normativa de contratistas en la que yo les indique y les diga, para que usted ingrese a hacer sus tareas dentro de mi empresa, usted deberá tener, primero, seguramente, que todos tengan seguro contra accidentes, un seguro en la caja, ya sea en cualquiera de los seguros que haya, ¿no? El seguro a corto plazo, el seguro a largo plazo. Tendremos que pedirles que ellos tengan seguramente el programa de gestión, por lo menos el certificado de su empresa. Y esta gestión ya se está llegando a eso en varias empresas. Minera San Cristóbal, por ejemplo, ya les ha dado un plazo a todos sus contratistas para que ahora hasta el mes de octubre ellos presenten todos sus programas de gestión y den el certificado o por lo menos la evidencia de que está en revisión para poder trabajar dentro de su empresa. Entonces tendremos que pedirles eso. Hay otras empresas que incluso te piden que tengas tu fiscal o tu monitor de seguridad, de acuerdo a la cantidad de gente, de acuerdo a la cantidad de tareas, de acuerdo al tema de gestión. ¿Cómo se hace la gestión dentro de la empresa? Caso YPFB, caso PIR, caso Alicorp, Unilever, Embol, la cervecería, ¿no? Todos ellos, Sofía, ya están pidiendo este tema de tener un monitor de seguridad, un fiscal de seguridad y tener la capacitación de eso. Entonces, el personal que venga a trabajar
Si seguramente me va a hacer un trabajo a 4, 5, 6 metros de altura, un techado, no sé, un tanque, yo como empresa también tendré que solicitar a su personal que me presenten los certificados de capacitación de altura de 10 horas, ¿no? Y el resto, bueno, podemos irlo ya manejando dentro de la empresa para ver qué cosas nos van a necesitar. Pero sí es importante, si por ejemplo hacemos un trabajo en, no sé, en caliente, que los trabajadores me presenten o tengamos un certificado de formación de los trabajadores. Entonces, todo eso deberíamos tener muy independiente a que nos pida o no nos pida el programa de gestión. Lo siguiente que nos indica es los permisos de trabajo otorgados y emitidos por la empresa o establecimiento laboral en los 3 últimos meses de la presentación del PGSCT. Actividades de alto riesgo suelen ser altura, izajes, espacios confinados, caliente, excavación, demolición, instalaciones eléctricas, trabajos con exposición a radiaciones, ya sean estas ionizantes o muy ionizantes, o incluso nos dice otras que representen un nivel de riesgo inminente a la vida en función a la matriz hiper. ¿Qué es un trabajo de alto riesgo? ¿Qué entienden ustedes por trabajo de alto riesgo? ¿Trabajo en altura? Ya, el trabajo en altura es un trabajo en alto riesgo. ¿Qué será un trabajo en alto riesgo? Vendría a ser cualquier actividad que puede llegar a causar algún daño, eh, ya sea, Ya, ya sea a la persona o objeto. ya, está mejor. Es una tarea, ¿sí? Es una tarea que se desarrolla en la que existe algún riesgo y este riesgo pueda poner en riesgo, perdón, pueda poner en una situación de incluso una fatalidad con un trabajador, ¿no? La definición nos dice tareas en las que por su misma naturaleza de su actividad, por el lugar o las condiciones donde se desarrollan, son potencialmente capaces de ocasionar lesiones graves o la muerte del trabajador, así también como nuestro colega decía, pérdidas significativas a la parte de materiales o infraestructura. Entonces, esas son denominadas tareas de alto riesgo. ¿Qué tareas de alto riesgo son las que normalmente, comúnmente conocemos? Trabajos en altura, trabajos en caliente, bloqueo etiquetado, espacio confinado, trabajos de izaje, energía viva, exposición a radiaciones u otros, según nuestra matriz hiper. Para nosotros poder mostrar esto en el PGCCT, nos dice que debemos cumplir con una norma técnica de seguridad aprobada por el Ministerio de Trabajo u otra aplicable a la realidad nacional. Entonces, lo que yo debo desarrollar para cada una de estas tareas es su procedimiento, que esté aprobado por el empleador, el formato de su permiso de trabajo, su capacitación y si ya tiene una data más antigua todo esto, nuestro procedimiento, nuestros permisos de trabajo. Hace un tiempo, bueno, cuando esto recién empezaba y no teníamos muy claras algunas situaciones, porque existen, van a existir muchas organizaciones donde nunca se ha emitido un permiso de trabajo, no lo tienen. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿y qué presento? Si la norma me dice que presente los permisos de trabajo de 3 meses antes, o tengo una organización donde nunca se ha hecho una actividad de alto riesgo, pero es posible que algún día se haga. Bueno, eso lo tenemos que explicar, lo tenemos que mostrar y tenemos que hacer como un gran personaje en seguridad me explicó algún día. Yo tengo un tutor que es muy antiguo, que cuando yo estaba empezando en seguridad, él fue mi docente ya hace muchos años, creo que el 2014 por ahí, o más antes tal vez incluso, don Marcos Blumen. Este señor llegó a ser el gerente de seguridad de todo lo que era la AB InBev, que es una empresa de embotelladoras de bebidas, ¿no? A nivel Latinoamérica.
es el representante en realidad de todo lo que es Pepsi y lo que va a ser las cervecerías, ¿no? Quilmes y demás en la Argentina, en Paraguay, en Bolivia. Y yo le preguntaba a él y le decía, ¿y qué hago en este punto? ¿Qué presento? Y él me dio ese día un consejo que se los transmito nuevamente a ustedes. Y él me decía, nosotros tenemos que tener un manejo inteligente de la información, me decía. Entonces, tenemos que ser nosotros muy críticos y responsables con lo que hacemos. Muchas veces escribimos cosas muy complicadas en nuestros procedimientos o nosotros mismos nos ponemos tareas muy difíciles de cumplir y solitos nos estamos yendo a poner la soga al cuello. Entonces tenemos que nosotros mostrar y demostrar siempre lo que podamos hacer y lo que podamos tener, los controles a los que vamos a poder llegar, porque es una madurez la que se va teniendo en el tema de seguridad. Uno no va de la noche a la mañana y cambia todo. Entonces, hay que ir viendo en función a eso el nivel de exigencia. Y en el caso de los permisos, eso me decía él, si no tienes ninguno, explica y especifica por qué. Ahora, a veces quien mucho explica se complica. Entonces me dice, tal vez tienen un permiso, una actividad en ese tiempo en el que están haciendo, haz un permiso y preséntalo. Entonces, tenemos un permiso. No importa, es lo que se ejecutó en estos 3 meses. Entonces, seamos inteligentes con el manejo de la información. Tenemos nosotros, y él se me explicó el otro día, que discernir bastante lo que es un programa, un procedimiento, un instructivo, un documento varios o un documento llamado LPP o loop, que es una lección paso a paso, punto a punto, o la lección de un punto, ¿no? Eso pueden ustedes buscar también en la red y ver qué significa esto. Como les decía el otro día, un programa es algo macro, algo grande, algo que va a albergar diferentes procesos y diferentes estándares. En nuestro caso, el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo alberga 13 puntos, ¿no? Donde estamos mostrando desde la política, las funciones, nuestros organigramas, estamos viendo ahora todo lo que es el tema de gestión de trabajos de alto riesgo. Entonces, todo eso es un programa. Luego del programa, lo que tenemos son procedimientos, ya la explicación y la generación de estándares de algunas situaciones específicas, como ser permisos de trabajo, evaluaciones de riesgos, no sé, el tema de señalética, el tema de orden y limpieza, sustancias peligrosas, todo eso, incluso seguridad vial, manejo defensivo, seguridad con montacargas, todos esos van a tener procedimientos. Si dentro de este procedimiento nosotros creemos, encontramos o definimos que alguna de estas, de estos estándares debe ser explicado de mejor manera, debemos desarrollar un instructivo. Por ejemplo, dentro de mi procedimiento de trabajo en altura, yo puedo tener específicamente un instructivo de trabajo en escalera. Entonces, he ahí la diferencia del uno al otro. Y si dentro de ese instructivo yo tengo una escalera específica que tiene que, no sé, desdoblarse de cierta manera o engancharse de cierta manera, para eso nosotros hacemos lo que son las loops o las LPPs, donde es un documento mucho más pequeñito, es una sola hojita, donde muchas veces el mismo operador es quien redacta, escribe, dibuja un pequeño esquema para algo específico de un punto que se tiene que revisar. Entonces, esa es la diferencia entre cada uno de estos. ¿Y qué es un documento varios? Bueno, es un documento que por su naturaleza no va a estar inmiscuido específicamente en alguno de estos, pero nos sirve para que nosotros podamos tener un accionar o generar unos estándares. Por ejemplo, el manual de primeros auxilios. Su mismo nombre nos está diciendo, es un manual, pero dentro de nuestro sistema de gestión, nosotros no podemos tener una clasificación específica de manuales. Entonces, ahí vamos a tener un manual, como un documento varios. Yo estoy haciendo una normativa para la gestión de contratistas. Ese es otro documento varios. ¿Por qué? Porque me va a servir de una manera global en varias situaciones y va a estar inmiscuido en varios lugares, pero va a ser específica para algo. O, por ejemplo, si yo no tengo
definido un registro para la elaboración de informes de un simulacro, yo podría generar un documento varios en el que puedo hacer como un formato o algo así para que yo pueda definir cómo presentar ese informe del simulacro de emergencias. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Seguimos. Entonces, esta imagen ya la habíamos visto en el punto 4 en la evaluación de riesgos y habíamos dicho que todas las tareas deben estar evaluadas, ya sean estas rutinarias o no rutinarias. Es importante nosotros saber que dentro de nuestra matriz hiper podemos evaluar ambas tareas, no hay ningún problema, pero sí tenemos que tener un lugar específico donde estemos mostrando si la tarea es rutinaria o es no rutinaria. Nada me impide tener una matriz secundaria o un método secundario en el que yo solamente pueda realizar y evaluar las tareas no rutinarias, que es la forma en la que la mayoría de las empresas hacen la gestión de tema de seguridad para los trabajos no rutinarios, donde hay permisos de trabajo, donde hay contratistas, donde tiene que haber un sinfín de controles. Entonces, para una tarea no rutinaria, podríamos, yo lo hago de esta manera, utilizar un APR. Tareas rutinarias, ya habíamos dicho el otro día, donde los trabajadores realizan la misma tarea repetidas veces de forma continua a lo largo de toda su jornada de trabajo. Como ser trabajos en oficina, trabajos de cajero en los bancos, talleres mecánicos, consultorios médicos, ¿no? Todas esas son tareas rutinarias. Incluso en una empresa, ¿no? Un operario de línea va a tener todos los días la misma tarea de manera repetitiva, en el mismo lugar, en el mismo horario. En cambio, las tareas no rutinarias son aquellas, dice que por su naturaleza no son desarrolladas de manera diaria. Existen profesiones que realizan estas tareas todo el tiempo, pero son consideradas no rutinarias al cambiar las condiciones del medio y características de la tarea. Lo que les comentaba y les decía, el trabajo de construcción no es lo mismo construir un edificio de 2 pisos en el centro de la ciudad o construir un almacén dentro de una industria que construir un edificio de 14 pisos y que esté encima de cerca del cerro, ¿no? Entonces, cada una de estas tareas tiene que ser identificada si es rutinaria o no rutinaria. Incluso si nosotros tuviéramos, por eso tengo esta imagen acá, una actividad en la empresa de plantación de arbolitos. Es una actividad que no se va a realizar todos los días, que no se va a realizar todos los años, es más, no, o sea, alguna vez, cada 5, cada 8 años, no lo sabemos, cada vez que se les ocurra, hacen esta tarea, entonces también deberíamos tener nosotros una evaluación de riesgos de este tipo de tareas. Para esto, mi recomendación no es obligatorio, nuevamente les estoy diciendo, el PGCCT, dentro de lo que nos solicita, no nos dice que tengamos esto. Pero para tener un programa de gestión sólido y que tenga todas las referencias necesarias, nosotros deberíamos tener, si vamos a tener otro método para la evaluación de riesgos de tareas no rutinarias, deberíamos contar con su procedimiento. Y también deberíamos tener un procedimiento específico de permisos de trabajo. ¿Qué debería tener nuestro procedimiento de permisos de trabajo? Deberíamos hablar, por ejemplo, de cuántos permisos de trabajo tenemos, cuál es su vigencia, quién es el personal autorizado a dar este permiso de trabajo, cuánto tiempo duran, cómo tienen que estar o dónde tienen que estar los permisos de trabajo, si es que tienen alguna copia o no. Debería establecer el hecho de que si se pueden aumentar, no se pueden aumentar, si el permiso se puede revalidar o no se puede revalidar, las horas que pueden funcionar un permiso, ¿no? Porque podemos definir que el trabajo sea 8 horas, pero existen algunas tareas extendidas en algunas empresas donde dicen vamos a extender hasta 12, que es lo máximo que puede estar un trabajador. Entonces, ese permiso se puede extender. ¿Quién cierra ese permiso? Entonces,
Todo eso deberíamos nosotros escribirlo y mostrarlo en un procedimiento específico de permisos de trabajo. Entonces, esa es mi recomendación. Como les digo nuevamente, no es obligatorio, ya depende de ustedes si lo quieren hacer o no. Para el procedimiento, tal cual nos está pidiendo la norma, tenemos que tener al responsable, aquí está, de la tarea, del lugar, el representante legal, o quien está a cargo, dice, de los procesos, aprobando este procedimiento, ¿no? Dando su visto bueno. Aquí está mi formatito de lo que es el APR. Un formato mucho más sencillo. Ya sabemos que esta tarea es para solo trabajos no rutinarios. Entonces, anotamos la tarea, el peligro, el factor de riesgo, el riesgo, y analizamos probabilidad, severidad y el nivel de riesgo. En caso de que mi nivel de riesgo sea alto, yo debería colocar controles extras, volver a evaluar y obtener un nuevo nivel de riesgo, sacando con esto el riesgo residual, que es importante en nuestro APR, en nuestro ART, AST, AR o ATC, como lo llamen las empresas. Es muy importante aclarar y especificar el área, el sector, quién elaboró este trabajo, qué actividad se va a realizar y sobre todo los nombres y apellidos y la firma de los trabajadores que van a realizar esta tarea. Esto, al igual que la IPER, es un documento legal. Cuando hay un accidente de trabajo, lo primero que cualquier institución nos va a pedir es su evaluación de riesgos. Y si no tiene su evaluación de riesgos, ya es un punto en contra para nosotros. Y lo segundo que van a pedir es el permiso de trabajo. ¿Y qué define si debemos que hacer un permiso de trabajo o no? Nuestro APR. Existen diferentes metodologías. Hay el método checklist, por ejemplo, donde uno solamente tiene que tiquear lo que necesita y ya puede ir habilitando. Tenemos como en este caso una metodología sencilla con un método binario. Hay otros que tienen como el método de William Fine, ¿no? Entonces, eso ya va definiendo la organización. Y hay otros incluso en los que no se hace la valoración del riesgo y directamente se explica dentro de la evaluación de riesgos todos los controles asociados a la tarea. Se debe evaluar paso por paso las tareas y de cada paso explicar los controles que se van a tener. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Seguimos entonces. Vamos a tener que definir tareas que vamos a tener que ver, perdón, las tareas que se van a realizar de alto riesgo dentro de nuestra organización. Trabajos en altura, trabajos en caliente, bloqueo, etiqueta de energía peligrosa, espacios confinados, excavaciones, izajes, demolición. Es lo que normalmente vamos a encontrar, lo más común que puede haber dentro de una organización. Y yéndonos un poquito más específico a lo que va a ser estos procedimientos, si hablamos del tema de trabajos en altura, ¿cuándo sabemos que es un trabajo en altura? Cuando pasa lo 1,60 m. ¿Ya? ¿Quién da más? No me equivoco, Cuando 1,30 m. 1,30 m, 1,60 m. ¿Quién da más? 2 metros. 2 metros. Ya nos hemos pasado. 1,80 m. 1,8 metros. ¿Y de dónde sale esa altura? ¿Alguna vez se han preguntado, alguna vez han averiguado por qué? ¿Por qué 1,80 m? ¿Por qué no 1,60 m? ¿Por qué no 2 metros, redondeado de una vez? ¿Por qué creen que es 1,8 metros? Quizás tamaño promedio de las personas. Aquí La altura promedio de las personas. Excelente. Y esa es la respuesta. Pero no es la altura promedio en Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En los Estados Unidos hay un departamento, así como existe el Ministerio de Trabajo en Bolivia, que se denomina la OSHA, ¿sí? OSHA. Es diferente a lo que era la OSAS 18.000. Eso era OSAS. Esto es OSHA. Y la OSHA, este departamento, es el que va creando las normativas, las reglas, los estándares
para todo lo que es trabajos de alto riesgo, trabajos donde hay riesgos, peligros para los trabajadores. Ellos van definiendo toda la normativa y la van sacando para el cumplimiento legal de los trabajadores en su región. De ahí que ANSI, EN u otras reciben ese estándar y ellos lo transforman, lo materializan y sacan sus normativas para diferentes tipos de controles. Por ejemplo, OSHA define y te dice trabajo en altura 1.8. ¿Por qué? Porque el tamaño promedio de los trabajadores en los Estados Unidos, del lugar de anclaje que saca del anillo dorsal hasta el suelo, es 1.8. Entonces, a partir de eso, te dice que tienes que tener un arnés, que tienes que tener un conector, que tienes que tener, no sé, otro tipo de elementos, líneas de vida, puntos de anclaje. Y lo que hace ANSI es sacar y mostrar técnicamente sus equipos, sus procesos, sus diferentes dispositivos y los certifica. ¿Para qué? Para que cumplan con la OSHA. ¿Sí? Lo mismo ocurre con todo lo que es Irán en la normativa argentina, o la NBR con la norma brasilera, ¿no? Entonces, de ahí van saliendo estos estándares. De ahí es que el trabajo en altura es a 1.8 del nivel del suelo o incluso hacia abajo, porque la norma nos dice que es un desnivel de más de 1.8. Entonces, si yo estoy haciendo una excavación de 3 metros, no solamente es excavación, sino que también es un trabajo en altura. Si estoy trabajando en un tanque, mi tanque tiene 4 metros de altura, aparte de ser un espacio confinado, también es un trabajo en altura. Entonces, toda tarea con un desnivel de 1.8, trabajo en altura. Eso es importante que ustedes tengan grabado para cuando van a hacer una evaluación de qué trabajos de alto riesgo se hacen. Dentro de nuestra normativa técnica, tenemos la NTS 003 para trabajos en altura, la 4 para manipulación de escaleras y la NTS 005 para todo lo que es andamios, ¿sí? Entonces, con esas tres, nosotros deberíamos tener un procedimiento específico para nuestras tareas. Considerar siempre este tema, como les digo, de las especificaciones y trabajos que hacen. A mí el anterior mes me tocó visitar una empresa de servicios eléctricos y obviamente mi procedimiento no aplicaba la utilización de andamios, ¿no? Porque ellos no van cargando con el andamio, peor que era una empresa que se metía al monte a trabajar. Entonces, ellos utilizaban lo que son los ganchos, ¿no? Para poder trepar por los postes. Entonces, en mi procedimiento he tenido que explicar justamente ese trabajo, ¿no? De cómo se hace y cuáles son los estándares de seguridad para cuando uno va a utilizar los ganchos para poder trabajar. Y sí, también da un curso de linieros, no sé si han visto. También es un trabajo de alto riesgo porque no solamente involucra la parte de seguridad de altura, sino que también va a involucrar la parte eléctrica. Otra normativa que tenemos dentro de nuestra normativa nacional es la NTS 006, que nos habla acerca de los trabajos de demolición. Entonces aquí nos indica y nos explica qué controles tenemos que tener cuando nosotros vamos a demoler, vamos a destruir, vamos a retirar alguna estructura, algún edificio, alguna infraestructura. Nos tenemos que basar en la NTS 006 y nuestro procedimiento tendrá que ir enfocado en esta normativa y con el estudio de las condiciones de la empresa nuevamente, ¿no? La NTS 007, todo lo que es excavación. ¿Cuál será la distancia que consideramos a partir de la que se puede decir que es una excavación? Así como en altura es 1.8 para excavación, ¿cuánto creen que es? ¿O cuánto es? 1.80. Bueno, Menos. 1.20. A partir de 1,20 m ya es considerado un trabajo de excavación.
Esta norma, la NTS 007, es muy interesante. Nos habla de muchos controles, nos da especificaciones además del tipo de material, de cómo está formado el lugar, cuánto va a ser el azimut que hay que colocar, cuándo hay que colocar se me dio el nombre ahorita, los puntales, ¿no? Entonces, todo eso nos va explicando esta normativa y es donde deberíamos basarnos para nuestro procedimiento. La NTS 008, trabajos en espacios confinados. Más 5 puntitos al que me diga cuándo es considerado un espacio confinado. ¿1.20? Cuando el trabajo carece de oxígeno. Ya es una condición, no necesariamente carecer de oxígeno, pero normalmente el espacio confinado se puede dar por diferentes circunstancias. ¿Cómo podemos saber si el trabajo realizado es un espacio confinado? Ahora no Si tiene es, nada que ver la si es de distancia. difícil Bueno, acceso. por difícil Ya, acceso, ¿no? Cuando Acceso limitado o ya han acceso googleado, restringido. ya han googleado. Acceso restringido para el ingreso y o salida. Es uno. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? Donde la ventilación insuficiente de oxígeno. Ya, ventilación insuficiente. Nosotros tendríamos que determinar ahí un tema de ventilación y tendríamos que determinar además si tiene una atmósfera peligrosa, ¿sí? ¿Cómo se determina eso? A través de 4 parámetros, ¿sí? Nosotros por eso tenemos un equipito que se llama explosímetro. El explosímetro es un equipo que se va a utilizar para medir la atmósfera peligrosa. Estos explosímetros, por lo general, hay unos que tienen más, otros que tienen uno solo, pueden tener diferentes elementos para leer, pueden leer y lo principal para un espacio confinado es el nivel de oxígeno y el nivel del LEL. ¿Cuánto es el nivel de oxígeno óptimo que debería haber en un espacio confinado? O en general en la atmósfera. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? 21%, Inge. 21%. Sí está dentro del rango. Tenemos un rango. Tenemos un rango. Averigüen. Voy a ver de poner eso a la tarea. Aquí voy a anotar. Oxígeno, LEL. Hay un Entre, rango. entre ¿Ok? 19.5 y 23.5. A 23,5, excelente. Ese es el rango de oxígeno que debería haber en una atmósfera para que ésta no sea considerada peligrosa. El LEL, ¿qué es el LEL? ¿Qué es el LEL? el límite ¿Cómo bajo es? de explosividad. Ya el límite inferior de explosividad, el LEL. Por eso está con sus siglas en inglés. Y el LEL debería ser menor al 10%, ¿sí? Ahora, otras sustancias que se miden dentro de un espacio confinado, por lo general es el CO2, el dióxido de carbono, perdón, el monóxido de carbono, ¿sí? Y otra sustancia que por lo general se revisa es el H2S. ¿Qué es el H2S? Sulfuro de hidrógeno, Inge. Ya, sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfídrico. Esta sustancia
Es una sustancia muy, muy, muy peligrosa, ¿sí? No tiene olor, no tiene color, no la podemos percibir solamente a través de un explosímetro. ¿Dónde la encontramos? Sobre todo en los pozos, ¿sí? En los pozos sépticos, en las cámaras, en los tanques de gasolina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese gas se va formando justamente cuando hay movimiento de estos líquidos. Entonces, ¿qué ocurre? Alguna vez, y este accidente ha ocurrido en la vida real, se han metido unos trabajadores, no sé si ha sido aquí en Cochabamba o ha sido en Santa Cruz, que se metieron uno o dos trabajadores a hacer la limpieza de estos espacios, porque es un requisito que les piden también, no es que solamente tienen que tener el tanque y les van cargando gasolina cada día. Ellos tienen que tener cierto tipo, cierta frecuencia de limpiezas, de verificación, de todo, ¿no? De las superficies y qué sé yo. Y cuando ingresaron estos señores, dijeron, bueno, se ha quedado ventilado, no, no hay gasolina, no estamos cargando, se metieron a limpiar y se desvanecieron en el instante ahí adentro. ¿Qué ocurría? Que adentro había el ácido sulfídrico, entonces ese gas los ha llenado y les ha quitado la conciencia y obviamente han muerto al final, ¿no? Pero lo más trágico, catastrófico de ese caso ha sido que para ayudarles entró una tercera persona, una cuarta persona y todos se quedaron adentro porque no sabían qué controles tener y no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces ninguno midió la atmósfera ni usó una máscara, absolutamente nada, ¿no? Y eso en las estadísticas mundiales, por ejemplo, la otra vez que yo pasaba un cursito de 3M en espacios confinados, nos decía, ¿no? Que las estadísticas nos indican que 6 de cada 10 muertos en un espacio confinado son rescatistas. Es por eso que nosotros tenemos que tener nuestros procedimientos claros y la capacitación de cada uno de estos procedimientos. Para no hacerla muy larga, NFPA 70E nos va a dar todos los requisitos, los estándares para trabajos con energía eléctrica, trabajos seguros con energía eléctrica. No es lo mismo no confundir con la NB 777. Muchas veces, y antes ocurría bastante, cuando nos hablaban del tema iluminación, nos decían es que tienen que ver la NB 777. Falso. La NB 777 es la norma para hacer instalaciones eléctricas. Eso lo tienen que ver los eléctricos, los que van a instalar, porque ahí te va a decir qué tienen que tener ellos, los diámetros, tienen que ver, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con conductores y demás para que hagan una buena instalación. Y ahí obviamente hay una parte en la que les recomienda y les dice cuánto tiene que ser la iluminación en cada ambiente, cuántos lux y demás, pero eso no es para la parte ocupacional. Nosotros para la parte ocupacional de seguridad tenemos que enfocarnos en la NFPA 70E. Para lo que son trabajos en caliente, revisemos la NFPA 51B, que también se las voy a compartir, me voy a anotar acá. NFPA 51B y la 70E. Y para lo que son temas de izaje, bueno, tenemos bastantes. Una recomendable, la NTP 701, ¿sí? Ahora, para el tema de izaje hay varias en el tema de ASME, ¿no? Sobre todo, pero ya son específicos de los elementos por la parte estructural. Ahí tenemos algunos formatitos de los permisos de trabajo, altura, caliente, bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. Si ustedes definen en su procedimiento, yo le hice así, que tiene que haber, aparte del control de la tarjeta y el candado, un documento que nos indique, sabes, estoy haciendo el bloqueo y etiquetado de esto acá. Entonces pueden tener un documento como este en San Cristóbal se utiliza un registro donde se hace la anotación de todas las energías que se están bloqueando, quién es el aislador
oficial, quién es el encargado de departamento. Incluso si este bloqueo se va a pasar de turno a turno, también se tiene que ir registrando todo esto, ¿no? Entonces es importante que consideren, pero ustedes tienen que ver eso en su procedimiento. Ahí tenemos un permiso de trabajo en espacios confinados, excavación, energía eléctrica y SAGE. ¿Dónde yo saco, dónde yo puedo obtener, qué tiene que decir este permiso? En la normativa en la que nos estamos basando. Para trabajo en altura, por ejemplo, les voy a mostrar ahorita. Todo lo que he hecho ha sido leer las tres NTS y de acuerdo a lo que me iban pidiendo, he tratado de hacer como un Frankenstein, ¿no? Tiene que recopilar de uno al otro. ¿Para qué? Para tener un solo documento y no tener que tener un documento para altura, uno para escalera, otro para andamio, sino estructurado todo uno solo. Lo mismo vemos en los demás tipos de tareas. Otros controles se pueden hacer, sí, así como un registro de entrada y salida de espacio confinado, nuestro plan de izaje, registros de inspección de nuestros equipos de altura, de nuestros equipos de izaje, ¿no? Entonces, todo eso va a ir en nuestro procedimiento. Y si bien tenemos un punto específico que nos habla de inspecciones SST, nosotros también podríamos compartir a esa carpeta los controles que hagamos, pero que deberían estar definidos en el procedimiento. El procedimiento nos va a decir, estos elementos tienen que tener esta inspección mensual, esta inspección semestral, esta inspección de manera diaria. Entonces deberíamos considerar todo eso. Y por último, también una recomendación, no es nada obligatorio, pero yo trato siempre de cerrar el ciclo de esta parte de trabajos de alto riesgo con una normativa de seguridad para los contratistas y prestadores de servicio, donde lo que les decía al inicio, ¿no? Rayo la cancha, marco y les digo, bueno, para que usted trabaje acá, tiene que tener esto. Entonces, con eso ya de hacerles firmar un compromiso o por lo menos compartirles y que sepan ellos que tienen que tener. Porque ¿qué ocurre? Que muchas veces los trabajadores se van a venir de abarcas, se van a traer equipos que no sirven, herramientas hechizas, rotas, y como les digo, nosotros somos responsables de todo el personal que ingresa a nuestra organización a realizar alguna tarea. En el punto número C, todo lo que nosotros hagamos, mi recomendación, tener un registro de capacitación. Porque si bien podemos dar un curso de trabajo en altura, ok, ahí está el registro, tengo los certificados de todos mis trabajadores en sus files, o tengo yo una carpeta específica con todas esas cosas, está bien, es evidencia, sí, claro que sí, y está muy bien que la tengamos. Pero si tuviéramos que poner, imagínense un certificado por trabajador, por cada una de las capacitaciones, nuestro PGCT se va a volver infinito, no va a alcanzar el espacio que tenemos que tener para cargar a la plataforma. Entonces, lo que les recomiendo es que se haga un registrito de capacitación que tiene exactamente la misma validez. ¿Por qué? Porque vamos a llenar a todas las personas que se han capacitado, su carnet, su cargo, su firma, y nosotros vamos a llenar cuál fue el tema, quién dio el curso, en qué lugar, la fecha, la firma, y también es un documento totalmente válido. Por último, los permisos de trabajo de los últimos 3 meses. Si me tocó hacer una, qué sé yo, un PGCCT en una empresa que ya cuenta con todo este tema de gestión, mucha suerte porque ya está casi todo hecho y definido y es cuestión que nosotros vayamos juntando la información. Entonces, solamente los permisos de trabajo de los últimos 3 meses. ¿Alguna duda, alguna consulta en esta parte? Inge, una pequeña consulta respecto a eso, bueno, con respecto a los trabajos de alto riesgo, en el tema de trabajo con exposición a radiaciones, ¿qué normativa de apoyo se puede tener o con qué se podría contar, ¿no? En Bolivia. Ya, en Bolivia, para temas radiaciones, lo primero que tenemos que hacer, como les había comentado el otro día, es hablar con la AETN, que es la Administradora de Energía Eléctrica y Tecnología Nuclear. Ellos nos van a pedir cierto tipo de requisitos para que nosotros podamos, primero que, tener y habilitar nuestra fuente radioactiva. Porque no es que solamente yo voy y digo, aquí necesito, traigo y empiezo a operar. No es así.
tenemos que tener bastantes documentos, permisos para la importación, para la instalación y después para la medición en el tiempo de vida y posterior y como último para desechar la misma fuente radioactiva. Nos tenemos que encontrar dónde se va vamos a almacenar y tener incluso reportes o evidencia de que se ha hecho la disposición final como se había quedado al principio. Entonces la AETN nos va a dar los requisitos que debemos tener. Ahora, para un procedimiento, para tener los estándares, el otro día les había compartido y justamente, no sé si fuiste tú misma, la que me dijeron y me pidieron y me dijeron qué normativa podemos utilizar para el tema de radiación. Ah, no, mentira, lo siento. Me han dicho para bloqueo y etiquetado. No me dijeron para radiación, ¿no? Sí, así es, Entonces, Inge. sí, sí, sí. Como te digo, entonces lo principal a nivel local es que hagamos ese trámite con la AETN. Ya, porque incluso te van a pedir un encargado de seguridad radiológica. Ese encargado de seguridad radiológica va a tener que pasar un curso donde lo van a tener que habilitar, va a tener que aprobar y va a tener que certificarse como esa persona responsable, ¿no? Entonces la AETM tiene todos los requisitos que necesitamos para un trabajo con radiología. ¿Estamos bien? Está bien, Inge. Gracias. Perfecto. Bueno, 21:01. Damos un receso, ¿no? ¿O no quieren receso? Seguimos. Sí, Inge, receso. Sí. Ya Fernanda ya va a decir, según mi evaluación de riesgos, el tema ergonómico. Vámonos para que no se quejen de que hay aquí un tema ergonómico, psicosocial y demás. A las 21:15 nos volvemos a encontrar, por favor. Sí, Está bien, Inge. Ok, Está listo. bien, Inge. Vayan a tomarse un refresquito, una Coca-Cola, un cafecito y nos encontramos.
Volvemos, estamos 9:15. Inge. Ya, continuamos. Algo importante, muy importante, en caso de que, bueno, ustedes vayan ya a hacer este tema de fiscalización, supervisión y demás, es importante que sepan todos los controles necesarios en estas tareas de alto riesgo, ¿no? Eh, Lamentablemente por un tema factor tiempo y además de que estamos viendo otro tema que tiene un poquito de relación solamente por este punto, pero les recomiendo que pasen algunos cursos, algunas cosas específicas de lo que es ya el tema de tareas de alto riesgo. Hay controles muy complejos, sobre todo en trabajos con energía eléctrica, en espacios confinados, saber el tema de destates, la planificación, trabajo en altura, ¿no? Entonces son tareas realmente complicadas. Incluso los trabajos en caliente, que muchas veces pensamos que es una de las tareas más sencillas, tienen, tienen sus consideraciones y más aún cuando nuestras tareas se van a juntar porque nada raro que en algún momento pueda juntarse un espacio confinado con caliente y además altura, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que prever y tenemos que saber considerar y tiene que estar todo esto bien evaluado en nuestra matriz de riesgos y además bien especificado en sus permisos de trabajo, ¿no? Esta tarea, si tiene tres cosas, tiene que tener su permiso de trabajo en caliente, su permiso de trabajo en altura y su permiso de trabajo en espacio confinado, aparte de su evaluación de riesgos, y todo debería estar en el área de trabajo, ¿no? Entonces, eso ya para complementar este último punto. Si no tienen ninguna consulta, nada más acerca de este punto, ya podemos pasar al siguiente. ¿Tienen alguna consulta más, alguna otra cosa que quieran aclarar? Es momento. Ingeniero, una pregunta. En el caso de que, bueno, es obligatorio pedirles que tengan un seguro cuando vienen a hacer un trabajo de alto riesgo a la empresa. Lo que pasa es que las leyes bolivianas te dicen que el personal debería contar con un seguro, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que la mayoría de contratistas viven mucho en la informalidad, entonces no tienen un seguro de salud. Entonces, lo que las empresas hacemos para eso es solicitarles que ellos tengan un seguro contra accidentes de trabajo. Entonces ya ustedes como empresa tienen que saber valorar de cuánto va a ser esa cobertura, ¿no? Por lo general deberían por lo menos que sea por el valor de $10,000, ¿sí? Entonces por eso que se les pide que tengan ese seguro contra accidentes. Ahora, como te digo, depende de lo que tú definas con tu empresa, pero de acuerdo a los requisitos legales, deberían tener un seguro y tú deberías exigir ese seguro para que puedan trabajar, porque obviamente nadie desea que ocurra ni pase, pero si hubiera un accidente, ¿qué pasa con ese trabajador? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo llevamos? ¿O vamos a esperar que llegue su responsable, ¿no? Entonces, es una situación bastante compleja por la que sí es recomendable que pedir que tengan un seguro contra accidentes. Está bien, Inge. Gracias. ¿Alguna otra consulta más? Perfecto. ¿Se ve la pantallita? Sí, eso es. Bien. Vamos con el punto número 7. Este punto sí ha cambiado desde la forma en que se llama hasta los requisitos que nos pide el punto de capacitación. Antes solamente era capacitación en SST. Hoy en día la cambiamos a inducción, capacitación, concientización y comunicación. ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la NTS 00923?
La empresa o establecimiento laboral debe planificar capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a todo el personal, debiendo adjuntar lo siguiente. Primero, un protocolo de inducción en materia de seguridad y salud en el trabajo dirigido a personal nuevo y externo que ingrese a la empresa o establecimiento laboral. Entonces ya ahí nos está indicando y nos está diciendo lo que les decía, ¿no? Nosotros somos responsables de la seguridad de todos los trabajadores que estén dentro de nuestras instalaciones o fuera realizando alguna tarea para nuestra organización. Por tanto, nuestro protocolo tiene que indicar eso, ¿no? Ya sea a través de un procedimiento, perdón, o a través de un documento varios, ustedes tendrán que definir cómo se hace el proceso de inducción. ¿Qué significa la inducción? Es la capacitación inicial donde vamos a dar nosotros la información referente a seguridad que mínimamente debería conocer todo el personal. ¿Y qué debería ser este proceso de inducción? Bueno, lo primero deberíamos considerar tener nuestra política. Sí, tenemos que difundir nuestra política a todo el personal nuevo y a todos los contratistas o empresas terceras que ingresen. Tenemos que explicar, muy importante, nuestro plan de emergencias, porque ahí vamos a mostrarles los puntos de encuentro, las rutas de evacuación y además cuál es el procedimiento de evacuación o de respuesta ante emergencias que nosotros podemos tener como organización. ¿No? Se activa la alarma, todos se evacúan, cómo se hace la evacuación, entonces todo eso tiene que estar definido en esta capacitación. Si los trabajadores hacen esos trabajos de alto riesgo, pasémosles, obviamente no vamos a dar una capacitación, una inducción de 6, 8 horas, ¿no? Que en algunas empresas la de YPFB dura 4 horas, la de San Cristóbal es mucho más larga todavía, dura un montón porque te dan, aparte de la inducción general que dura como unas 4 horas, por ejemplo, para bloqueo y etiquetado te dan otra específica, entonces es un proceso de inducción bastante complejo, ¿no? Pero deberíamos considerar nosotros, como les digo, su política, plan de emergencia, tareas de alto riesgo y deberíamos ver también algunos temas extras como clasificación de residuos, la disposición de los residuos. Deberíamos ver también ahí el tema de, eh, tal vez si es que hay algunas reglas de oro. Entonces, toda esa información relevante, sustancias peligrosas, identificación, señalética, todo eso debería estar en una presentación y nosotros tenemos que definir quién da esa inducción, cuándo se da. Me refiero al cuándo en función de que si tiene que ser antes de que ingresen, solamente ese día directamente, quién va a dar la inducción, cuánto tiempo va a durar. Entonces, todo eso tiene que estar definido en ese protocolo de inducción. El punto número 2, cronograma anual de capacitaciones proyectado a 3 años en materia de seguridad, que considere, dice, las competencias requeridas para cada puesto de trabajo y los resultados de la matriz IPER. Además, tenemos que presentar todos los registros firmados de los participantes de las capacitaciones e inducciones de la gestión en curso. Y estos deben estar diferenciados por temática. ¿Qué significa? No podemos poner un registro que diga capacitaciones de seguridad y ahí llenar todo. Tiene que haber una por una. Si doy la política, registro de la política. Objetivos, registro de los objetivos. Si voy a dar de identificación de peligros, otro registro. Si voy a dar gestión de accidentes o reporte de accidentes, también debería tener para cada uno de ellos mi registro. Y ya eso, yo tengo que considerar también de todos los procedimientos anteriores que he hecho, cuáles me dicen que tienen que tener capacitación. Por ejemplo, cuando hablábamos de sustancias peligrosas, entonces debería haber una capacitación programada sobre sustancias peligrosas, señalética, gestión de residuos, ¿no? Entonces todo eso, orden y limpieza, inspección de herramientas. Entonces deberían tener ustedes un listadito de todas esas capacitaciones que se tienen que dar. Y este cronograma nos ayuda a distribuir cómo se van a hacer estas capacitaciones, porque no vamos a hacerlo todo junto, ¿no es cierto? A no ser de que ustedes definan que, no sé, hay una semana de capacitaciones al año. Muy complicado porque
Las empresas, obviamente, las instituciones, los lugares laborales, tienen que producir para poder tener ganancia, ¿no? Entonces, para eso nos sirve ese cronograma. Y los registros. Asimismo, dice, se debe establecer, implementar y mantener procesos para la comunicación interna y externa con el fin de sensibilizar y concientizar a los y las trabajadores de manera continua en temáticas de seguridad y salud en el trabajo. La empresa o establecimiento laboral, según necesidad, podrá incluir nuevas capacitaciones de ver pertinente. Mi recomendación. Hagamos un documento general de inducción, capacitación, concientización, comunicación. ¿Cómo se va a hacer cada uno de estos? Y ya de ahí, para poder cumplir con lo que nos indica la normativa, hacer nuestro protocolo de inducción, generar nuestro registro de capacitación. Y aquí vamos con el plan anual de capacitaciones. Ahora les voy a mostrar para que puedan ver un poquito más grande cómo se genera este plan y el cronograma anual de capacitaciones. Ahí están los registros de capacitación. Y bueno, a ver, antes de seguir avanzando, nosotros en el punto 1, en el punto 2, habíamos hecho un organigrama organizacional de nuestra empresa. Entonces, de ahí nosotros ya sabemos y conocemos eh, qué puestos de trabajo existen. Entonces, lo recomendable es que nosotros hagamos en función de esos puestos nuestro plan y nuestro cronograma. Aquí tengo el protocolo de inducción, que es el que nos pide. Si ven, es bastante corto, no dice más que lo necesario, donde acá nos indica quién es el responsable, y aquí está. ¿Qué hacemos cuando es personal nuevo? Ahí está. Programar el día y la hora, pasar la inducción con personal asignado, llenar el registro, firmar el compromiso y archivar el mismo, ¿no? La inducción al personal, definir el alcance, el tipo de tareas, entrega de la normativa, programar el día y la hora para pasar la inducción, que pasen la inducción, llenan el registro, firman el compromiso y archivamos toda esta documentación. El contenido de la inducción, la política, el plan de emergencia y evacuación, objetivos y metas de nuestro programa, reporte de accidentes e incidentes de trabajo. Acá tenemos que explicarles, más que explicarles la metodología de la investigación, el método, qué sé yo, solamente tenemos que explicar cuál es el tema de la gestión, o sea, cómo reportan ellos, a quién reportan y qué se debe hacer para que pueda fluir todo este tema del procedimiento que tengamos de accidentes e incidentes. Definiciones de peligros, riesgos, condiciones, actos, incidentes, cosas y accidentes, qué equipos de protección personal, manejo de sustancias peligrosas, señalética y señalización, y el protocolo de bioseguridad en caso de una emergencia sanitaria. ¿Qué recursos para pasar? Bueno, dice, ¿no? Que vamos a utilizar diferentes recursos que pueden ser eso a través de presentaciones, videos, folletos. Entonces, la inducción puede ser abierta a diferentes sistemas, ¿no? Si yo voy a tener, por ejemplo, visitas, yo podría tener un video nada más que dure unos 3, 4, 5, 10 minutos, donde yo indique de manera resumida estos puntos específicos y explicar que la persona tiene que estar siempre acompañada, portar su credencial y una vez que hacemos esto, hacerles firmar un registro de que pasaron una inducción general. Ahora, si vamos a tener empresas contratistas que van a estar por mayor tiempo dentro de nuestra organización, bueno, a ellos tendremos que hacerles una inducción un poco más larga, ¿no? Seguramente de 1 a 2 horas o un poco más, explicando todo lo necesario para las tareas que van a realizar. Entonces ahí está el protocolo, bastante corto, no es muy complejo, no es muy complicado. Después, aquí ya tengo un procedimiento acerca de todos los puntos que se van a utilizar para la capacitación, inducción, concientización y capacitación, comunicación, perdón, donde vamos a definir los responsables, quiénes tienen que hacer qué cosa, y bueno, ahí ya nos indica, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestro procedimiento de capacitación? Enviar un formulario de detección de necesidades,
los colaboradores recibirán este formulario y registrarán qué capacitaciones creen convenientes que deben tener o aumentar para que tengamos un mejor desempeño. Se autoriza, se consolida y luego se revisa y se aprueba o desaprueba, ¿no? Luego ya vemos el tema de que en caso de que no esté aprobado, se regresa para una nueva revisión. Luego hacemos la entrega del plan de capacitación. Realizada la difusión, dice realizar la solicitud de los cursos. Estos cursos pueden ser externos como pueden ser internos. ¿Cómo definimos esto? En función al personal que nosotros tengamos. Si nosotros necesitamos la capacitación de 10 horas en altura, bueno, dentro de nuestro personal tendremos que tener una persona que tenga el curso de las 40 horas, que tenga su registro A, entonces bastantes cosas. Si no tuviéramos ese personal, entonces tenemos que considerar que esta capacitación tiene que ser externa. Y lo mismo ocurre con todos los temas, ya sea tareas de alto riesgo o cualquier otra capacitación que se pueda dar dentro de la institución. Bueno, ¿y qué pasa con los externos? Si son proveedores de afuera, para que nos entreguen los registros, para hacerles el pago y demás, ¿no? En el tema de inducción, lo que habíamos visto hace rato, aquí está un poquito más resumido, qué tiene que tener, cómo se hace. En el tema de concientización, ¿cómo nosotros vamos a llegar a hacer la concientización del personal en lo que es seguridad y salud en el trabajo? Bueno, tendremos que tal vez hacer campañas o algunos trabajos o recomendaciones, ¿no? En algunas empresas, en Embol, que yo, bueno, he trabajado allá, lo que hacíamos cada mes era tener una campaña mensual donde hablábamos específicamente, qué sé yo, si este mes nos tocaba el uso de guantes, entonces se llenaba con volantes de concientización, se mandaba mensajes a los grupos de WhatsApp, en las charlas de 5 minutos se define también tener estos temas, entonces esa es la parte de concientización. En caso de un accidente, por ejemplo, lo vamos a ver la siguiente clase, las lecciones aprendidas, ¿no? Explicar qué ocurrió en un accidente, cuáles fueron las causas, cómo se solucionó, qué se aprendió de todo esto. Entonces, todas esas son partes de la concientización y la comunicación, además, ¿no? Ahora es importante, por ejemplo, en el tema de lecciones aprendidas, si el accidente ocurrió en una de mis empresas en Cochabamba y yo tengo otra en La Paz, en Santa Cruz, en Oruro, qué sé yo poder transmitirlas y que se verifique las condiciones en los otros lugares para que ya no haya una ocurrencia en otro lado. Nuestro control de registros y nuestro control de cambios. ¿Por qué les estoy mostrando esta carpeta? Porque aparte de lo que nos pide el requisito, la normativa, deberíamos contar con algunos otros documentos necesarios para que tengamos un punto de gestión completo en lo que es capacitaciones. Ahí está facilito, sencillito lo que les decía, el registro de capacitación, donde nosotros podemos colocar sencillo ahí el tema, quién es el facilitador, qué cargo tiene, lugar, firma, fecha y carga horaria. Los nombres del personal que asiste, su número de carnet, su puesto, su cargo y la firma para en constancia de su asistencia. Esto es evidencia, evidencia que nos va a servir ante cualquier eventualidad de inspección que nos puedan realizar. Eso nos pide la normativa, ¿no? Ahora, el plan anual de capacitación. Lo que se hace es determinar todos los puntos de capacitación, ahí se debe ver mejor, todos los temas de capacitación que vamos a realizar para nuestro personal. Todavía no estamos definiendo frecuencias, no estamos definiendo otro tipo de cosas, quién va a capacitar, ni nada. Solamente estamos definiendo en un plan por puesto de trabajo qué capacitaciones deberían tener cada uno de nuestros trabajadores en lo que concierne a seguridad. Entonces, vamos colocando todos los puntos que consideramos en función a sus tareas, ¿no? Ahora, si ustedes aquí ven necesario, ustedes tienen personal de mantenimiento, tienen personal que hace tarea de alto riesgo, todas esas capacitaciones tienen que aumentar dentro de esta su planificación. Si van a hacer inspecciones,
Entonces, todo aquello colocamos y vamos marcando en función a los puestos de trabajo que vamos a tener dentro de la organización. Así sabemos quién tiene que pasar qué capacitación. Y esto nos va a dar pie al punto que nos pide la normativa, que ya es nuestro cronograma anual de capacitaciones. Y nos dice que este cronograma anual tiene que estar proyectado a 3 años. Entonces, ahí está. Ahora sí, estoy definiendo dentro de mi cronograma los temas. Estoy definiendo quién, si el facilitador va a ser interno o externo, si mi capacitación va a ser presencial, va a ser virtual, va a ser ambas, va a ser teórica, va a ser práctica, cuánto tiempo dura y con qué frecuencia debo yo dar estas capacitaciones. Por ejemplo, si ustedes definen, esto no es ley ni está escrito, si ustedes definen que su capacitación de primeros auxilios a la brigada tiene que ser cada año, bienvenido. Ahora, si ustedes ven necesario que sea solamente cada 3 años, ustedes planifican cada 3 años. Pero ojo que existen algunas capacitaciones que sí tienen que hacerse con una frecuencia anual. Por ejemplo, el uso de extintores. Eso nos pide la normativa y nos dice que tiene que ser una capacitación anual. O entonces, ahí vamos colocando en función a la normativa. Y ahí está, sencillo, no sé cómo lo hacen otras personas, es probable que lo hagan de otra forma. Esto es lo que yo les puedo recomendar que me ha servido, me surte. Entonces, ahí está, en junio, todas han sido realizadas, se tenía programado una para septiembre. Esto obviamente ya ustedes no van a hacer el seguimiento, a no ser que ustedes estén trabajando en esa empresa y esta herramienta les sirve a ustedes para verificar todo esto, ¿no? Ahora, por lo general, en las empresas grandes, quien lleva toda esta gestión de capacitaciones es el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, ellos deberían hacer seguimiento a esto. Y ahí programar para las gestiones siguientes. Y ahí estamos proyectando a las 3 gestiones que nos pide el procedimiento. Ahí está, si está programado, realizado, no realizado o reprogramado. Porque puede ocurrir que por cualquier factor no se haya hecho, entonces no vamos a venir y le vamos a tachar, sino simplemente le ponemos no realizado y cuando se está reprogramando. Por eso es que esto es un tema de gestión, ¿sí? ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? Ninguna. Bueno, el procedimiento nos explicaba al principio que va a haber un formulario de detección de necesidades. Entonces, este es el formato que yo he realizado para que podamos identificar qué necesitamos, ¿no? Habilidades, conocimientos, competencias y podemos justificar por qué necesitamos cierto curso y además la prioridad que debería tener esto. Ahí tenemos el desarrollo del personal, entonces llenar de cada capacitación que nosotros solicitemos. ¿Para qué? Para que tengamos evidencia y tengamos un sistema de gestión más sólido, como les digo, podríamos hacer uso de un registro como estos. Nuevamente, no es obligatorio, porque no nos pide todo esto la normativa. Y por último, ¿cómo sabemos que mi capacitación fue efectiva? Bueno, hay dos formas. Primero que tenemos que medir la eficiencia y la efectividad. ¿Cómo medimos eso? Hemos dado una capacitación, entonces se puede dar, por ejemplo, una evaluación al final de la capacitación, que es lo que estamos haciendo ahora en el curso. Vamos a pasar hasta el día martes y el día miércoles ustedes van a dar una evaluación. Ustedes podrían hacer esto o cuando pasan la inducción también tomar una evaluación al final y las personas que aprueben podrán ingresar y las que no tendrán que pasar la inducción nuevamente. Podemos también ver otros métodos como por ejemplo evaluar de aquí a 3, 4 meses, 5 meses, simplemente con una evaluación a ver si se quedó todo lo que se había explicado para ver si se repite o no se repite. O se puede ver algunas otras herramientas que ustedes consideren necesarias. Tal vez reforzar una capacitación nuevamente de aquí a un tiempo, ¿no? Entonces, cada organización ya lo define. Y por último, tenemos un formulario de evaluación de la capacitación.
Lo mismo les van a pasar aquí en este curso de cómo les he dado yo el curso, qué opinan, los medios, el material, la explicación, las dudas, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que hacer en un plan de capacitación y ahí está el formulario que les recomiendo que podamos utilizarlo también para este punto. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿O está todo claro? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En el caso de lo que son las capacitaciones, vi que el Ministerio de Trabajo pide un tipo de informe más o menos de cada capacitación, además de lo que son los registros. ¿Esto es así? Claro, lo que pasa es que cuando tú hagas un curso y en algún motivo, por ejemplo, te dice para personal en altura una capacitación de 10 horas realizadas por personal competente. Bueno, en ese caso, ¿tu registro de capacitación sirve? Sirve. En caso de una inspección, si ellos vinieran a revisar y te dirían, quiero ver esta capacitación, obviamente con el registro a ellos no les va a completar eso porque ellos no van a tener más evidencia. Entonces, en caso de ese tipo de capacitaciones, tú puedes tener los certificados, puedes tener incluso una nota realizada por el capacitador donde indique cuál fue el contenido. Puedes tener también la presentación de la capacitación ahí junto con tus registros y también podrías tener los respaldos de tu capacitador, porque ahí te dice específico, ¿no? Por un personal que tenga 40 horas, categoría A, qué sé yo. Entonces, en ese caso, tú junto con todos esos documentos, tener el registro, la copia del registro del capacitador y una copia de su certificado de capacitación. Al menos yo trato de hacer siempre de esa manera. Cuando doy una capacitación en las 10 horas de altura, hago eso, ¿no? Les doy sus certificados, les doy una notita, una carta específica diciendo se realizó la capacitación de la empresa tanto, de acuerdo a la NTS número tanto, con tal contenido, los participantes fueron tales, con tal número de carnet de identidad, para fines consiguientes de la empresa, y junto con eso, incluso algunas empresas te piden para que vean que tu empresa es legalmente establecida el NIT, el CEPREC, el certificado de capacitación y mi registro de profesional. Entonces, en caso de que sean ese tipo de capacitaciones, sí deberías contar con toda esa información y si no, solamente tu registro de capacitación. Ahora, si tienes todo eso de las demás capacitaciones, excelente, ¿no? Lo puedes guardar, pero para el PGCCT solamente presenta los registros, nada más. Ah, ya está bien, Inge, muchas gracias. Entonces, ¿no sería motivo de observación no presentar estos informes en la subida No, del PGC? no. Y cuando te hacen una inspección, solamente te dicen, ni siquiera te dicen, hay un punto en el que te dice registros de capacitación. Entonces, solamente los registros de capacitación. No es necesario que muestres todo lo demás. Ahora, si por algún motivo ellos quisieran ver más allá, tú puedes mostrar en caso específico y puntual que te dijeran de algo, ¿no? En una inspección es importante, tanto en inspecciones como en auditorías, si es que ustedes estuvieran certificando a una ISO 45001, digamos, siempre mostrar la información que nos piden, ¿sí? Y no es por ser mañoso, ¿no? Sino que muchas veces el auditor o el inspector nos dice, y sus registros de capacidad, no es que nosotros hacemos esto. Queremos mostrar todo nuestro trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Le estoy dando más armas para que él pueda revisar más cosas y pueda excavar más, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre en una auditoría o una inspección, lo que nos piden, mostramos. No mostremos más allá porque nos vamos a complicar. Lo que al rato les decía, ¿no? El que explica se complica. Mostremos lo que nos piden. Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Qué temas deberíamos capacitar? Bueno, lo más básico, nuestra inducción, que nos están pidiendo aparte, política y objetivos SST,
identificación de peligros, evaluación de riesgos, investigación, reporte de accidentes, plan de emergencia, comité mixto y coordinador de higiene. Esto no lo hacemos nosotros, pero considerado de nuestros documentos, de nuestro cronograma, de todo el personal que nosotros vayamos a elegir. Esta capacitación la hace el Ministerio de Trabajo. De esta no vamos a tener registro, a no ser que no sé si alguna vez, nunca lo he intentado, llevar un registro al del ministerio y decirle, los ha capacitado, por favor, me lo puede firmar de estas personas. No tendrían por qué no hacerlo, porque es cuestión de que firmen nada más, ¿no? Pero tenemos los certificados que nos dan ellos, ropa de trabajo y EPP, porque nos pide la normativa la capacitación específica, inspección uso de herramientas. Esto no nos pide la normativa, pero nos piden cuando nos hacen las inspecciones de seguridad o también nos hacen las inspecciones los de los entes gestores de salud. Por eso es que le coloco en la lista que no deberían ustedes olvidarse tener esta capacitación. Señalización y señalética y uso de extintores, que debería ser, obviamente, debería ser práctica, pero bueno, hoy en día he visto que hasta de altura dan capacitaciones solamente teóricas, entonces ya depende del compromiso y de la ética que tengan como empresa y como profesionales, ¿no? Hasta ahí tenemos alguna consulta, ¿algo más? Nada. De todo lo anterior que hayamos pasado, ¿alguna otra consulta más que tengan? Ninguna, Igor. Adelante. A ninguna. Listo. Continuemos entonces. Punto número 8. Dotación de ropa de trabajo y equipos de protección personal. La normativa nos dice y nos indica que en cumplimiento de la normativa técnica vigente aprobada por el Ministerio, la empresa o establecimiento laboral deberá adjuntar los siguientes documentos. Inciso A, una matriz de dotación de ropa de trabajo y equipo de protección personal actualizada. O sea, tenemos que tener un documentito y les voy a mostrar el formato de la NTS que tenemos, de la 014, un registro de dotación de ropa de trabajo de la gestión en curso. O sea, no es solamente el registro vacío, sino que tiene que ser el registro de nuestra ropa, de nuestro de trabajo que se ha entregado en esta gestión. Tenemos que tener un registro de dotación también del equipo de protección personal de la gestión en curso. Ahora, cuando vemos gestión en curso, tenemos que ver de que si ahora estoy haciendo mi PGCCT en junio, entonces tengo que tener datos de enero a mayo, ¿no? O junio, dependiendo de la fecha en que entregue. Si estoy haciendo en noviembre, entonces tocará que yo coloque mis registros de enero a noviembre, ¿no? Por eso nos habla de los dos de la gestión en curso. Y tenemos que tener un manual de uso y mantenimiento de la ropa de trabajo y el equipo de protección personal. Nosotros en Bolivia, para este punto, antes nos basábamos específicamente en lo que decía la normativa, la 16998. No tenía mucho, eran 2 puntos ahí un poco cortos, y el 2023, casi a final de año, sacan por eso esta NTS 014, que nos habla de la ropa de trabajo y el equipo de protección personal. ¿Qué nos dice? Bueno, el objetivo de esta norma es establecer criterios, dice, de selección, uso y mantenimiento de ropa de trabajo y equipo de protección personal, EPP, como medida de control de riesgos para aquellos trabajos que representen y comprometan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. ¿A quiénes está aplicado? Igual que el PGCCT, ahí nos dice, y como les decía, una pregunta esta del trabajo, aplicado a todas las actividades establecidas en la Ley 16998, en la Ley General de Higiene y en el Decreto Supremo 2936. Nos habla y nos dice, esto ya saltamos algunas cosas, ¿qué es la ropa de trabajo? ¿Qué es el equipo de protección personal?
Y además nos habla de un tema muy importante que es la indumentaria de trabajo, que no es lo mismo que la ropa de trabajo. Entonces, ¿qué es la ropa de trabajo? Dice que la ropa de trabajo debe ser confeccionada con tejido adecuado, técnicamente eficiente y debe cumplir con la función básica de toda vestimenta. Debe ser la más apta para realizar un determinado trabajo, ¿no? Con resistencia por el diseño. Instituciones públicas y toda persona natural jurídica que brinde servicios al Estado está en obligación de proveer a sus trabajadores ropa de trabajo de producción nacional, ¿sí? Conforme a la normativa legal vigente, o sea, este procedimiento, esta normativa. La ropa de trabajo debe ser utilizada de manera obligatoria en los trabajos indicados a continuación. Trabajos de inspección, construcción, curtido, jardinería, agricultura, revestimientos, mantenimientos, maquinarias y equipos, actividades de limpieza, recolección de basura u otros que la actividad así lo requiera. Entonces, si yo voy a ir a una empresa, nuevamente les digo, o sea, no sé, un buffet de abogados nuevamente. El personal, los abogados, no van a tener una ropa de trabajo. ¿Por qué? Porque sus actividades no demandan un riesgo en específico. Pero el personal que hace limpieza, independiente de que sea personal propio o sea personal contratado, tiene que tener su ropa de trabajo y tiene que estar definida en función a su matriz y demás, ¿no? En cuanto al EPP, deben contar, dice, con certificación nacional de producto o en ausencia de esta, alguna certificación internacional. Ah, tenemos que tener protección del cráneo, ojos y cara, oído, vías respiratorias, manos, brazos, pies y piernas y la ropa de protección. Para la elección del EPP tenemos que tener diferentes actuaciones, ¿no? Analizar y evaluar los riesgos, qué sé yo. Ahora, nos habla de un punto de dotación, uso, mantenimiento y reposición. En el tema de dotación, y esto también tienen que aclarar y mantener y dejar claro en las empresas o en los lugares de trabajo, dice que la ropa y el EPP tienen que entregarse desde el primer día de incorporación. En la mayoría de las empresas, las que son sobre todo informales, te dicen, ¿no? Pasa tu periodo de prueba los 3 meses y te vamos a dar tu ropa, te voy a dar tu EPP. No es así. Tienen que darles desde el primer día. Además, que no tiene costo. Y esto incluso se ha manejado mucho en algunas estafas que se ha visto, ¿no? En el Internet. Cuando ven en Internet no tienen que creer todo lo que ven. A veces salen convocatorias. He visto convocatorias de ENDE. He visto convocatorias de San Cristóbal y he visto convocatorias, no me acuerdo de qué otra empresa más recientemente, donde te dicen, buscamos personal para esto. Y cuando tú mandas tu currículum, ellos te dicen, sí, ahora tienes que mandarnos tanto dinero para tu ropa de trabajo, para que te hagan tus exámenes, tus análisis. Y entonces uno ilusionado da el dinero y después pum, nos bloquean, chao, y no pasó nada más. Entonces, la dotación de ropa y EPP debe hacerse desde el primer día y es de manera gratuita, tomando en cuenta estas tres consideraciones. La ropa de trabajo se debe proporcionar a los y las trabajadoras al menos 2 vestuarios completos, la misma ropa de trabajo de manera anual con el fin, dice, de que uno de ellos se encuentre dispuesto para su uso en tanto se proceda a la limpieza o reparación del otro. Lo que significa que nosotros no podemos dar una ropa en enero y la otra en julio. Tenemos que entregar las dos en el mismo mes. Ahora, lo que no está aquí no es que solo en enero se tiene que repartir, ¿no? Va a haber ingreso de personal en diferentes épocas del año, entonces ahí es donde se debe entregar. No importa si el personal está entrando en octubre, noviembre, igual tenemos que entregar las dos dotaciones. La dotación de ropa de trabajo está destinada al uso personal. No podrás realizar una dotación a dos o más trabajadores. O alguna vez que pasa, alguien se retira y le dicen, ahora me tienes que devolver tu uniforme. Tampoco podemos pedir la devolución de la ropa de trabajo.
Entonces, ellos, algunas empresas hacen eso, ¿no? Dan la dotación, piden nuevamente cuando se están retirando para entregar a otro y les dan ropa a medio uso. Eso tampoco está permitido de acuerdo a lo que nos indica esta normativa. El EPP. El EPP dice que debe ser entregado solo a los y los trabajadores que lleven a cabo una actividad expuesta a un riesgo específico. Entonces, ha habido otras empresas igual que por un logro del sindicato dicen, vamos a dar guantes a todos 2 veces al año. Y la gente que te hace tarea de oficina o que hace tarea de repartición, de cajas, no necesita. Por eso es que tenemos que tener claro, y vamos a ver la siguiente clase, nuestra matriz de EPP y nuestra matriz de ropa de trabajo. Para realizar la dotación, debemos cumplir con especificaciones técnicas establecidas. ¿Qué quiere decir? Que tienen que cumplir una normativa. Si no tenemos una normativa nacional, tiene que ser una normativa internacional. Hasta donde yo conozco y yo donde sé, no tenemos EPP con normativa nacional, ¿no? No hay una normativa nacional para equipo de protección personal. En algunos casos he encontrado que los guantes de cabretilla sí pasan por algunos estándares y hacen un certificadito de que es producción nacional y que cumple con la normativa, porque obviamente estos guantes al ser de fabricación nacional y fabricación no muy a gran escala, entonces no se manda a ningún lado para que se certifique, ¿no? Entonces ellos tramitan esos certificados de su ropa de trabajo. La dotación del EPP está destinado para un uso personal. Hay diferencia entre EPP y EPC. El EPP es, claro el nombre, equipo de protección personal. En cambio, el EPC es un equipo de protección colectivo. ¿Como qué? Como un arnés, por ejemplo. No vamos a comprar arneses para mis 100 trabajadores. Seguramente voy a tener un stock de arneses, unos 3, 4, 5, en función a la cantidad de actividades que tenga. Lo mismo un equipo para manejo de materiales, por ejemplo, o máscaras para amoníaco, para algunos gases. Ahora, si yo tengo un trabajador que todos los días va a vaciar soda cáustica, bueno, en ese caso sí tendré que darle a él una máscara, ya sea cara completa o media cara, con su protección facial, sus cartuchos, todo, porque utiliza todos los días. Si las circunstancias exigiesen la utilización de ropa de protección por varias personas, se adoptarán medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o higiene. Bueno, en el caso, como les decía, de un overol para sustancias peligrosas, aparte de que son caros, son difíciles de conseguir, entonces no vamos a poder comprar varios, ¿no? O un traje de bombero, no sé, depende de la tarea que tengamos. Por último, para terminar el día de hoy, ya vamos a estar en hora, indumentaria de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre la indumentaria y la ropa? La indumentaria nos dice que el empleador proporcionará indumentaria de trabajo a las y los trabajadores en función a sus actividades propias y permanentes y de acuerdo a sus posibilidades. La dotación de esta no es de carácter obligatorio por parte del empleador. En caso que corresponda a dotación, selección, utilización y reposición de la indumentaria se la realizará en función a procedimientos internos elaborados por el empleador. O sea que nosotros tenemos que tener un procedimiento de ropa de trabajo y de equipos de protección personal. La indumentaria de trabajo no requerirá de la implementación de vestuarios y casilleros, siempre y cuando estos no sean necesarios en función de sus actividades. No se deberá realizar descuentos a los y los trabajadores por dotación de indumentaria de trabajo. ¿Qué es la indumentaria de trabajo entonces? Es aquella que se utiliza por un tema de identificación del trabajo, ¿no? O sea, en los bancos todos están con el mismo color de camisita, el pantalón, el logo de la empresa. Esa es indumentaria de trabajo. Sí, personal de administración, comercial. No son trabajos que tengan algún riesgo por lo que tengan que utilizar cierto tipo de indumentaria. Entonces, a ellos se les da la indumentaria. De ellos puede ser manga corta, puede ser con otro tipo de cuello, nuevos colores. Entonces, no tiene nada que ver con la ropa de trabajo. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan hasta ahí?
Inge, una pequeña consulta. Con Adelante. respecto al personal que está, bueno, que trabaja, digamos, en áreas como en el altiplano, donde las temperaturas llegan extremadamente, no, o sea, a temperaturas bajas, y es el personal que está realizando trabajo de gabinete u oficina. En ese caso, ¿no se les dotaría o cuál sería, no, la, eh, eh, yo podría dar cosas de dotación de ropa de trabajo? Ya me referiría a parcas o chamarras abrigadoras. ¿Se tomaría en cuenta en ropas de trabajo o cómo se vería esa parte? Yo lo enfocaría al tema de tu hiper. Si en tu matriz hiper tú identificaste que existe un riesgo y por esto deberían utilizar cierto tipo, podría considerarse como ropa de trabajo. Pero las cosas están dentro de oficina, donde nosotros podemos brindar otro tipo de confort sin necesidad de llegar a la dotación de la indumentaria, ¿no? Se puede poner calefacción, se puede poner estufas, o la misma construcción va a depender de si le da el sol, no le da el sol, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esa parte. Entonces, en realidad tu hiper es el documento más importante de tu sistema de gestión y tu hiper te va a decir qué capacitaciones, qué inspecciones, qué exámenes médicos, qué tipo de EPP, qué ropa de trabajo. Todo debería estar sustentado en la hiper. Ahora, si ustedes como organización, tú encargada de seguridad, consideras que deberían tener ropa más abrigada por el tipo de lugar en el que se trabaja, entonces ponlo en tu procedimiento y en tu, perdón, en tu matriz hiper. Entiendo que hay lugares como los campamentos mineros, por ejemplo, que sí, definitivamente necesitan tener, incluso los que trabajan en oficina, la ropa de trabajo abrigada, ¿no? Entonces, en esos casos, yo considero que sí se podría considerar como ropa de trabajo un tema de estos de parcas, chamarras y qué sé yo. Está bien, Inge, gracias. Listo, terminamos. Pare de sufrir. Mañana continuamos con este punto. Mañana vamos a ver el 8, el 9 y vamos a empezar con el 10 a ver hasta dónde llegamos. ¿De acuerdo? Eh, Ok, Listo. Inge. Tengan buena noche. Buenas noches. Mañana 8 en punto, por favor. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta Buenas luego, noches. Inge. Hasta luego, Buenas noches. Inge, buenas noches. Hasta luego.